Una deportación poco habitual. Un avión fletado devuelve a China a más de 100 ciudadanos chinos. Se trata de la primera expulsión a gran escala de este tipo en 5 años. China exige lealtad a los miembros del Partido Comunista que viven en el extranjero. Pero esa orden podría poner a estas personas en contradicción con las leyes estadounidenses. Una popular aplicación de compras china espía a los compradores. Arkansas lanza una seria advertencia que podría cambiar la forma en que los estadounidenses compran por Internet. Tenemos la responsabilidad, en esta oficina yo soy responsable, de que los datos de Arkansas estén protegidos. Y China se apodera de un pesquero taiwanés y detiene a sus 5 tripulantes. Es la primera vez en 17 años que Beijing se atreve a hacer algo como esto. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China está intensificando su control sobre los miembros del Partido Comunista Chino que viven en Estados Unidos. El régimen les pide que permanezcan leales, pero al seguir las órdenes del PSC, estos jóvenes profesionales corren el riesgo de violar las leyes estadounidenses. Miremos de qué se trata. Esta es la lista de peticiones del régimen chino para los miembros del Partido Comunista Chino o PSC en Estados Unidos. Primero, verificarse con funcionarios del Partido Comunista para asegurarse de que siguen siendo leales al Partido Comunista. Segundo, contar historias positivas sobre China a sus compañeros estadounidenses. Tercero, estudiar materiales políticos. Y cuarto, pagar las cuotas de afiliación al PSC. Esto según un informe del Financial Times. En la actualidad hay al menos 10.000 miembros del PSC en Estados Unidos, y muchos de ellos ocupan altos cargos en universidades de élite y en grandes empresas tecnológicas y financieras. El PSC y su Liga Juvenil Comunista afiliada exigen desde 2019 a los miembros que estudian en el extranjero que se pongan en contacto con células del Partido Comunista cada 6 meses. El Financial Times entrevistó a 10 miembros del Partido Comunista. Entre ellos, los estudiantes dijeron que siguieron las solicitudes para promover positivamente a China. También recibieron materiales de estudio político de las células del PSC en su país. Y participaron en seminarios web sobre cómo contar una buena historia de China. Los estudiantes dicen que quieren mantener su afiliación al PSC porque les facilitaría encontrar trabajo en organismos o empresas estatales chinas una vez que regresen a su país. Pero el dilema para todas estas personas es que si siguen todas estas pautas propagandísticas ordenadas por el PSC, pueden correr el riesgo de violar la ley estadounidense contra la influencia extranjera. Una abogada dijo que si personas tratan de mejorar la imagen de un país extranjero en Estados Unidos y lo hacen a petición de un partido político extranjero, esto podría estar en desacuerdo con una ley estadounidense llamada FARA. Según la ley FARA, las personas que actúan en nombre de gobiernos extranjeros para influir en la opinión pública estadounidense deben registrarse en el Departamento de Justicia como agentes extranjeros. Además, para los profesionales, la pertenencia al PSC podría plantear otros problemas. Por ejemplo, los miembros del Partido Comunista no pueden optar a la tarjeta verde, con algunas excepciones. 5 profesionales tecnológicos chinos declararon al Financial Times que mintieron sobre su pertenencia al partido cuando solicitaron visados de trabajo. Los profesionales extranjeros necesitan solicitar visados de trabajo H-1B para poder trabajar en Estados Unidos. Ante esto, varios de los principales bufetes de abogados especializados en inmigración empezaron a pedir a los solicitantes que aclaren su afiliación al Partido Comunista. Pero el PSC no solo quiere controlar a sus miembros en el extranjero, sino a todo lo que tenga que ver con la imagen de China, sobre todo a quienes se atreven a exponer todas las atrocidades y violaciones que comete el régimen chino contra su propio pueblo y cómo miente sobre esto al mundo exterior para que no se sepa lo que ocurre dentro de China. Por supuesto, sabemos que tocar este tema puede despertar sensibilidades, y esa no es nuestra intención. Sin embargo, es muy importante conocer esta página de la historia porque si la pasamos por alto, estaríamos ignorando cómo se comporta un gobierno que actualmente tiene mucha influencia y condiciona a otros gobiernos del mundo. Para no extenderme por aquí y para que nuestro canal no sufra un posible castigo, les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo del Epoch Times
que cuenta lo que sufre una reconocida compañía de danza clásica china que trata de mostrar al mundo cómo era China antes de que el comunismo tomara el poder. Realmente espero que puedan leer este artículo y luego de considerarlo saquen sus propias conclusiones sobre lo que acabo de contarles. Por otra parte, Estados Unidos deportó a 116 ciudadanos chinos de vuelta a su país en un vuelo charter durante el fin de semana. Es el primer gran vuelo de este tipo desde 2018. No está claro quiénes eran los pasajeros, aunque en base a una declaración de la Embajada China en Washington, el grupo podría incluir inmigrantes chinos que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, así como personas involucradas en la organización de los cruces. La medida se produce después de un aumento de los cruces ilegales de chinos en la frontera sur en los últimos años. A 4 meses de las elecciones presidenciales de 2024, la inmigración ilegal sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes. 8 meses después de iniciarse el año fiscal 2024, más de 30.000 ciudadanos chinos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos. Este total ya es superior al recuento de todo el año pasado. En el pasado, Estados Unidos tuvo dificultades para devolver a los inmigrantes ilegales chinos, porque China se negaba a aceptarlos. Sin embargo, la operación actual de expulsión se llevó a cabo en cooperación con Beijing. El secretario del Departamento de Estado, Alejandro Mayorkas, afirmó que Estados Unidos seguirá aplicando sus leyes de inmigración y expulsando a las personas que carezcan de base legal para permanecer en el país. Mientras tanto, las vías ilegales a través de la frontera sur se están estrechando para los inmigrantes chinos. Se está cerrando un paso clave a través de la frontera sur del país. Se llama Paso del Darién y está situado en Panamá. El nuevo presidente panameño acaba de firmar un acuerdo con Washington para impedir que la inmigración masiva utilice su país como vía de paso. Otro país clave para los inmigrantes ilegales, Ecuador, también empezó a exigir visado de entrada a los ciudadanos chinos. Este país es un punto de entrada para muchos inmigrantes ilegales chinos que desean viajar al norte a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo que está trabajando con China para deportar a más inmigrantes ilegales chinos, aunque sigue sin estar claro cuándo podrían producirse futuros vuelos charter. Un asistente que trabaja en una empresa de inmigración china en Los Ángeles aseguró a La Voz de América que la noticia está dando que hablar. Dijo que cerca de Los Ángeles casi todos los nuevos inmigrantes chinos que llegó a conocer hablan sobre este tema. Arkansas emitió una dura advertencia para los compradores online. El fiscal general del estado, Tim Griffin, instó a los estadounidenses a evitar el uso de la aplicación de mercado china Temu, a la que calificó como un negocio de robo de datos. La oficina del fiscal general de Arkansas presentó una demanda contra Temu la semana pasada. Tenemos la responsabilidad, en esta oficina yo soy responsable, de que los datos de Arkansas estén protegidos. Hablando con Fox Business, Griffin dijo que Temu no es un mercado online como Amazon o Walmart. Lo que Temu está haciendo es vender productos a un precio muy bajo, no para obtener un beneficio de ellos, sino como una manera de entrar en los teléfonos, en los dispositivos. El fiscal general dice que el siguiente paso de la aplicación es ir tras los datos. No solo los datos tradicionales de los consumidores, sino el uso de malware o spyware para tener acceso completo a la información del dispositivo. Griffin dice que un vistazo detrás de la cortina de quién es el dueño de Temu hace a las acusaciones más ominosas. Todo esto con el telón de fondo de quién es el dueño de la empresa, quién opera la empresa. Se trata de funcionarios del Partido Comunista Chino, exfuncionarios del PSC. Temu es operada por la empresa matriz Pinduoduo Inc., con sede en Shanghai, China. La demanda de Arkansas solicita un juicio conjurado, así como el bloqueo permanente de las actividades de recopilación de datos de Temu. También solicita una multa de $10,000 por cada infracción cometida en el estado de Arkansas, según la ley de prácticas engañosas. La demanda cita principalmente estudios de Grizzly Research, que analiza empresas que cotizan en bolsa. En su informe, Grizzly Research afirma que sospecha que Temu ya vende o pretende vender ilegalmente
datos robados de clientes de países occidentales, y esto para sostener un modelo de negocio que, según dice, está condenado al fracaso. El informe afirma que se calcula que Temu pierde $30 por pedido. En un comunicado posterior a la presentación de la demanda, Temu afirmó que las acusaciones de la demanda se basan en información errónea que circula por Internet. Según el sitio web de análisis Backlinko, Temu fue la aplicación de compras más descargada en todo el mundo en 2023, con más de 330 millones de descargas. Eso es aproximadamente 1.8 veces más que la aplicación Amazon Shopping. Un barco pesquero taiwanés y su tripulación fueron detenidos por la Guardia Costera China el martes por la noche. Taiwán dijo que la Guardia Costera China abordó el barco antes de dirigirlo a un puerto de China continental. Los guardacostas piden a la parte continental que no utilice factores políticos para manejar esta situación. Por favor, aclaren las razones lo antes posible y liberen el barco y a las personas. El incidente se produjo en el mar interior de China. El lugar donde se abordó el barco está a 18 kilómetros de la ciudad de Zhenghu, en Xinjiang, China, y se encuentra en aguas territoriales de China. El Ministerio de Agricultura de Taiwán declaró que hay algunas zonas de solapamiento en las que faenan pescadores tanto de China como de Taiwán. El barco taiwanés fue incautado en una de estas zonas. Las autoridades marítimas taiwanesas dijeron en un comunicado que el barco taiwanés fue interceptado por 2 barcos chinos cerca de las islas Kinmen. El grupo de islas se encuentra a poca distancia de la costa china, pero está controlado por Taiwán. Según el comunicado, Taiwán envió 3 barcos para rescatar la embarcación, pero fueron bloqueados por buques chinos. El barco incautado llevaba 5 tripulantes a bordo, entre ellos 2 taiwaneses y 3 trabajadores migrantes. Pescadores tanto de Taiwán como de China navegan habitualmente por las aguas cercanas a las islas Kinmen, y las tensiones fueron en aumento conforme fue incrementando el número de embarcaciones chinas en la zona. Un dramático operativo de rescate ante las inundaciones récord que azotan el sur de China. Nada menos que 98 ríos superan los niveles de alerta y el agua sigue subiendo. Las autoridades dicen que la situación empeorará pronto. ¿Sabe el Departamento de Defensa de Estados Unidos a dónde va a parar su dinero? Un informe dice que no, y que la agencia no llevó un control adecuado de los fondos destinados a laboratorios de investigación chinos. Algunos de esos laboratorios albergan peligrosas formas de investigación de virus. Y un cohete chino se lanzó por error el fin de semana y se estrelló, ocasionando una explosión que provocó un incendio. Las inundaciones están batiendo récords en China esta temporada. Las lluvias torrenciales provocaron que 98 ríos del país superaran hasta el lunes sus niveles de alerta por desbordamiento, y las autoridades advierten que la situación está a punto de empeorar. Los casi 100 ríos están repartidos en 3 grandes cuencas fluviales del sur de China, y más lluvia ya está en camino. Los meteorólogos dicen que el aguacero continuará hasta el miércoles. Las autoridades afirman que el nivel de las aguas de esos grandes ríos superará los niveles de alerta. En Anhui, más de 190.000 residentes fueron evacuados tras la alerta de que los ríos locales superaron los niveles de advertencia y siguen subiendo. La prensa informa que se espera que la crecida de algunos ríos se prolongue hasta mediados de julio. La advertencia llega cuando algunas zonas del sur de China ya están sufriendo inundaciones masivas. Las provincias más afectadas son Hunan, Guizhou y Jiangxi. Solo en Jiangxi más de 1 millón de personas se vieron afectadas por las inundaciones. En Guizhou las aguas sumergieron árboles y paneles solares. Incluso una casa fue arrastrada por la corriente. No hay electricidad en 2/3 de una ciudad local. En Hunan, un video muestra a un residente atrapado por las aguas. En otro video, un hombre en un bote de rescate lanza una cuerda a un hombre que se ahoga. Este se agarra a un palo extendido desde el bote de rescate y parece nadar hacia un lugar seguro. En otra ciudad de Hunan, un corrimiento de tierras destruyó una casa y derribó árboles, arrastrando incluso algunos de ellos río abajo. En el resto de la provincia, más de 100.000 personas fueron evacuadas. Algunas escuelas suspendieron las clases. Las autoridades se prevén fuertes lluvias en el centro y sur de China occidental durante los próximos 3 días.
Impactantes revelaciones sobre el gasto en defensa estadounidense. Según una auditoría realizada por el inspector general del Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no lleva un control adecuado de los fondos que destina a los laboratorios de investigación chinos. En otras palabras, el Pentágono no sabe si está financiando investigaciones biológicas potencialmente catastróficas en China, como las investigaciones sobre coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan. Para saber más sobre lo preocupante que es esto y lo que se puede hacer para impulsar la transparencia, Kevin Hogan de NTD habló con Steve Yates, un ex asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y presidente de la Iniciativa de Política de China en el Instituto de Política America First. Bueno, es una especie de admisión sorprendente. Es una de esas cosas donde tal vez es una señal segura de que tienes demasiado dinero si no puedes decir a dónde va todo. Pero uno piensa que si se va a dar prioridad, hay que dar la máxima prioridad a asegurarse de que no se destina a investigaciones perjudiciales que puedan dañar a otras personas, y que tampoco vaya a adversarios que demuestran estar dispuestos a dañar a Estados Unidos. Es un hallazgo muy decepcionante, y sin duda requiere mucha más supervisión y rendición de cuentas. El Congreso intenta evitar que la financiación de la investigación para el desarrollo de funciones se destine a adversarios como China, y este informe del inspector general lo pone de manifiesto. ¿Qué hay que hacer para que el Departamento de Defensa sea más transparente y garantice que Estados Unidos no financie investigaciones perjudiciales en China? Bueno, en primer lugar, creo que hay un problema de proceso en el Congreso, donde muchos de estos créditos y proyectos de ley son tan grandes y voluminosos que los seres humanos normales no los leen todos. Así que vamos a tener que encontrar la manera de asegurarnos de que, como están gastando demasiado dinero en demasiadas cosas, no estén programando accidentalmente cosas que son problemas obvios. La otra es que debería haber una política deliberada, teniendo en cuenta lo que ocurrió con COVID-19. No debería haber financiación para la investigación en China, a menos que haya una certificación afirmativa de que no se destinará a estos fines perjudiciales, lo que será problemático debido a la falta de transparencia en China. Así que por el momento no debería haber dinero para la investigación en China. Bueno, Steven, en este sentido, el vicepresidente senior del proyecto de residuos de bata blanca dijo lo siguiente: el Departamento de Defensa está enviando dinero de los contribuyentes estadounidenses a lugares como China, se está involucrando en estas instituciones que están conectadas con el PSC y el EPL, y luego no hay supervisión del dinero cuando llega allí. ¿Hay alguna solución? Sí, realmente no hay solución cuando se trata de un país muy poco transparente. Y aparte de decir no vamos a enviar dinero, nuestro presupuesto de defensa debe tener cuidado a menos que podamos dar una lista blanca afirmativa sobre a quién va destinado y cómo se utiliza. Si no tenemos ese tipo de transparencia y rendición de cuentas, no hay financiación. Debería ser bastante simple. Además, hay alternativas. Podemos hacer esta investigación con aliados más amistosos y otros que se atengan a los protocolos normales de transparencia y rendición de cuentas. No tiene por qué ir a China. Entonces, ¿por qué se destinaría a China el gasto en defensa? Supongo que porque era rentable. Lo digo entre comillas. Tal vez pensaron que los investigadores chinos estaban dispuestos a ampliar los horizontes de una investigación que otros podrían considerar demasiado arriesgada o más regulada en su sistema gubernamental y económico. Así que, en cierto modo, la falta de ética y responsabilidad en China pudo verse como algo atractivo para aquellos que están ampliando los horizontes y tal vez las sensibilidades de lo que deberíamos estar haciendo en este campo de la investigación. Gracias por dar a conocer este tema. Steve Yates, ex asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Un placer, gracias. El lanzamiento accidental de un cohete en China iluminó el cielo durante el fin de semana. La nave fue lanzada accidentalmente durante una prueba y posteriormente se estrelló en el centro de China el domingo. El cohete explotó y provocó un incendio. La empresa propietaria del cohete afirma que no hubo víctimas, pero Beijing tiene un historial de no informar sobre las víctimas en caso de catástrofes, así que NTD no puede confirmar de forma independiente si eso es cierto. La primera etapa del cohete se desprendió de su banco de pruebas y se estrelló en una zona montañosa a 1 milla de distancia. Un cohete tiene varias etapas,
y una vez agotado el combustible de la primera etapa, esa parte del aparato cae a tierra y la segunda etapa se enciende para mantener el cohete en movimiento. Esta explosión se produce después de otro incidente con un cohete ocurrido la semana pasada. Unos vídeos que circulan por internet parecen mostrar cómo un propulsor de cohete se estrella contra un pueblo chino. En otro vídeo aparecen grandes trozos de escombros esparcidos cerca de la casa de un residente. Algunos especulan que el componente procedía de un satélite chino. Frente a esto, las autoridades estadounidenses llevan mucho tiempo criticando al régimen comunista por su gestión de los restos de cohetes. En el primer debate presidencial de 2024, a pesar de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, los dos candidatos no hablaron mucho sobre el tema, salvo de los aranceles y el déficit comercial. Comprobamos sus afirmaciones. Aumenta la preocupación por el declive del poder marítimo estadounidense, mientras China se esfuerza por alcanzarlo. ¿Cuál es la situación actual del poder naval de ambas naciones? Un experto lo analiza. Y demandan a la empresa Milwaukee Tool. Un hombre en China afirma que el mundialmente reconocido fabricante de herramientas está vinculado a trabajos forzados en una prisión china, pero Milwaukee Tool niega la acusación. Aranceles y déficit comercial fueron dos temas sobre China que surgieron en el primer debate presidencial de 2024. A pesar de la caída de las relaciones entre ambos países, el presidente Biden y el expresidente Trump no tocaron mucho el tema de China. La palabra China solo se mencionó 14 veces durante el debate. Donte Miles, abogado litigante nacional de Mills & Edwards, dijo que ya que China intenta desbancar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo, Washington debería tener un plan en consecuencia. Debemos asegurarnos de que acepten nuestros productos igual que nosotros aceptamos los suyos. Queremos que las importaciones y exportaciones empiecen a equilibrarse. Estas son las cosas que queremos oír de los candidatos para asegurarnos de que podemos exportar y sacar nuestro producto para generar ingresos en nuestro país e impulsa nuestra economía. Estas son las cosas que espero oír, pero desgraciadamente no salieron a relucir en absoluto. Sin embargo, es importante señalar que los temas de los debates presidenciales son elegidos por los moderadores. Aún así, los aranceles sí salieron a relucir. El presidente Trump propuso un arancel del 10% sobre todas las importaciones y un arancel del 60% sobre las importaciones procedentes de China. Y uno de los moderadores se preguntó a Trump cómo se aseguraría de que los aranceles no hicieran subir los precios. La mayoría de las exportaciones chinas a Estados Unidos son bienes de bajo valor y altamente reemplazables, como zapatos, ropa y productos electrónicos. Después de que Estados Unidos subiera los aranceles a China, muchas empresas estadounidenses cambiaron entonces su cadena de suministro, importando en su lugar bienes similares de Vietnam e India para evitar los aranceles. Las importaciones procedentes de China representaron alrededor del 16% del total de las importaciones estadounidenses en 2022. En cuanto a los déficits comerciales, el presidente Biden dijo que durante su mandato, Estados Unidos tuvo el déficit comercial más bajo con China desde 2010, mientras que Trump dijo que con Biden está siendo el mayor en la historia de Estados Unidos. Tener un déficit comercial con China significa que Estados Unidos compra más productos a China de los que China compra a Estados Unidos. Y esta es nuestra comprobación de hechos. En 2023, el déficit comercial de Estados Unidos con China se situó en $279.000 millones. En comparación con 2018, cuando el déficit comercial con China superó los $418.000 millones. Tang señaló que la caída de las exportaciones de China contribuyó al descenso del déficit comercial bajo el mandato de Biden. China se encontraba en el punto álgido de sus confinamientos por la pandemia COVID-19. Las autoridades a menudo cerraban ciudades enteras para mantener los casos de COVID lo más cerca posible de cero. Desde entonces, esto tuvo un gran impacto en las exportaciones. Trump también mencionó que Biden mantiene los aranceles que él impuso a China antes de dejar el cargo. En 2018, Trump aplicó aranceles a productos chinos por valor de más de $360.000 millones. Las sanciones tenían como objetivo presionar a Beijing para que compre más productos estadounidenses.
En 2019 Biden criticó los aranceles de Trump a China calificándolos como miopes, pero después de que Biden asumió el cargo mantuvo esos mismos aranceles. Y este mayo Biden dijo que cuadruplicará los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China a más del 100% y que duplicaría los aranceles sobre los semiconductores hasta un 50%. La Marina estadounidense domina los océanos del mundo, pero China se está poniendo al día. Recientemente un portaaviones chino de fabricación nacional comenzó sus pruebas de navegación en mayo. ¿Cómo se compara este buque con el portaaviones más avanzado de Estados Unidos? El portaaviones más avanzado de China, llamado Fujian, comenzó sus primeras pruebas en mayo. ¿Cómo se compara con el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, el USS Ford? Rich Fisher es miembro del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia y dice que el Fujian tiene dos innovaciones que también están incorporadas en el portaaviones Ford. La más importante es que China pasó de las catapultas de aeronaves propulsadas por pistones de vapor a las catapultas de aeronaves propulsadas por electricidad electromagnética. Los portaaviones utilizan catapultas para lanzar a los cazas. En comparación con las catapultas de vapor tradicionales, las electromagnéticas pueden lanzar más aviones y ocupan menos espacio. Aparte de Fujian, el USS Ford es el único portaaviones del mundo que cuenta con un sistema de catapulta electromagnética. En segundo lugar, el Fujian utiliza lo que parece ser un conjunto muy sofisticado de radar de matriz electrónica activa. Agregó que la verdadera diferencia estaría en la capacidad de la Armada china para operar un portaaviones. En este sentido, Estados Unidos tiene décadas de experiencia. No solo operando portaaviones, sino operándolos en concierto con un grupo de batalla defensivo, un grupo de apoyo logístico e integrando las operaciones de portaaviones sin fisuras en operaciones conjuntas con fuerzas aéreas y fuerzas terrestres. Además, los portaaviones chinos funcionan con combustible convencional, mientras que los portaaviones estadounidenses funcionan con energía nuclear, lo que significa que pueden permanecer en el mar siempre que haya suministros suficientes para la tripulación, aunque Fisher dijo que eso no importa tanto en los conflictos regionales. Eso, en cierto sentido, no es una gran diferencia, especialmente si China decide utilizar militarmente su portaaviones contra un país que no es aliado de Estados Unidos y es bastante débil. China tiene 3 portaaviones, Estados Unidos tiene 11 y Beijing aspira a tener 6 portaaviones para 2035. La Marina estadounidense tiene 3 portaaviones de la clase Ford en construcción. Pero los portaaviones son solo un aspecto del poder marítimo de un país. China también trabaja intensamente en otros frentes, tiene más buques de guerra que Estados Unidos y su capacidad de construcción naval es 230 veces superior a la estadounidense. Esto significa que China puede reparar buques dañados mucho antes que Estados Unidos en caso de conflicto. Hay una gran diferencia en la capacidad para producir no solo buques de guerra, sino una gran variedad de buques comerciales, desde boyas auxiliares hasta los mayores cargueros de contenedores y petroleros. Además, China viene invirtiendo en su guardia costera, una guardia costera y una milicia marítima muy grande. Fisher señaló que tras aumentar su poderío naval, China está empezando a proyectarlo en vías fluviales críticas del Indo-Pacífico. Y con la construcción de grandes portaaviones como el Fujian, el poder marítimo de China comenzará a asumir misiones de proyección de poder global, defendiendo a otras dictaduras como Irán, Rusia y regímenes agresivos, tal vez como Argelia, en Medio Oriente, trabajando para asegurar bases en el Pacífico Sur, para aislar a Australia y Nueva Zelanda, y para construir bases en el Océano Índico, para aislar aún más a la India. Una ventaja de la Marina estadounidense sobre la China son los submarinos nucleares. Estados Unidos tiene 66 frente a los 12 de China.
Estados Unidos también dispone de una red mundial de bases y relaciones internacionales que le ayudan en sus operaciones. China aún no dispone de una red mundial de bases, aunque está trabajando para alcanzar ese objetivo. Un dato a tener en cuenta es que la producción naval estadounidense está alcanzando mínimos históricos. Se redujo en más de un 85% desde la década de 1950. Estados Unidos fabrica ahora el 0,2% de los buques comerciales del mundo. El 90% restante corresponde a China, Japón y Corea del Sur. Según Fisher, Estados Unidos debe conceder subvenciones para revitalizar la industria naval. La empresa Milwaukee Tool está siendo demandada por supuestos vínculos con trabajos forzados en China. El demandante es un expreso de una cárcel china. Afirma que lo obligaron a fabricar guantes de trabajo con el logotipo de la empresa. Como el demandante sigue viviendo en China, presentó la demanda bajo el seudónimo de Su Lun por razones de seguridad. Su alega que una empresa china llamada Productos de Seguridad Selecta de Shanghai subcontrató sus pedidos a la prisión donde estuvo encarcelado por su activismo. Esta empresa china es supuestamente un proveedor de guantes de Milwaukee Tool. A principios de este año, el gobierno de Estados Unidos prohibió la importación de productos de esta empresa debido a problemas de trabajos forzados. Por su parte, Milwaukee Tool niega la acusación y dice que ya no tiene relación con dicha empresa china. La marca de herramientas eléctricas que debe su nombre a la ciudad de Wisconsin es una filial de una empresa china del grupo TTI con sede en Hong Kong, que fue comprada hace 20 años. Como dato añadido, el activista taiwanés prodemocrático Lee Ming-che también estuvo encarcelado en la misma prisión que el demandante Su. Y dice que lo obligaron a trabajar 13 horas al día, 7 días a la semana dentro de la prisión, y que le pagaban solo 48 centavos al día. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.nttv.com. Tenemos el primer relato de una víctima viva de sustracción forzada de órganos en China. Se trata de un practicante de Falun Gong obligado a someterse a una operación quirúrgica en la que le extrajeron partes del hígado y del pulmón. El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluye en su lista negra a 4 empresas por ayudar a entrenar a pilotos militares chinos. Las empresas lo hicieron utilizando recursos de aliados de Estados Unidos. Tenemos más información sobre las nuevas restricciones. El número de estudiantes estadounidenses en China descendió drásticamente. Vemos a qué puede deberse. Y ciudades enteras del sur de China son asoladas por lluvias torrenciales e inundaciones. Los propietarios de pequeños negocios se enfrentan a pérdidas devastadoras. Dicen que nadie les avisó de lo que podía pasar. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos por una primicia de relevancia mundial. El régimen chino practica sistemáticamente la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia vivos. Hay muchas víctimas mortales de esta práctica, pero hasta ahora no se conocía a ningún sobreviviente. Probablemente el único superviviente conocido de la sustracción forzada de órganos del régimen chino está relatado su experiencia, aquí en Washington, D.C. Pei Ming-chen afirma que las autoridades chinas intentaron extraerle órganos por la fuerza en una operación realizada en 2004 y otra en 2006. Sin su consentimiento le extrajeron partes del pulmón y del hígado, que pueden utilizarse para trasplantes en pacientes pediátricos. Primero, fui perseguido y arrestado por el PSC 5 veces. En diciembre de 2001 fui sentenciado a 8 años de prisión luego de un juicio. Después de eso experimenté muchas torturas e incluso me extirparon parte de órganos. Chen es practicante de la disciplina de meditación Falun Gong, también conocida como Falun Dafa.
Esta práctica espiritual de origen chino se hizo muy popular en China, con millones de practicantes, y por esto el régimen chino inició una brutal persecución contra ella en 1999, la que continúa hasta hoy en día. Los practicantes de Falun Gong son encarcelados, torturados y asesinados. En marzo de 2020, el Tribunal de China de Londres determinó que la sustracción forzada de órganos lleva años cometiéndose en toda China a una escala significativa, y que los practicantes de Falun Gong constituyen una y probablemente la principal fuente de suministro de órganos. Chen pudo escapar de la cárcel en 2006, cuando un guardia se olvidó de atarlo antes de dormirse. Chen pudo salir por una ventana abierta. En 2020 logró llegar a Estados Unidos. Es el primer superviviente conocido de la sustracción forzada de órganos que ocurre en China. Esta declaración tiene lugar una semana después de que la Cámara de Representantes aprobara una ley de protección a Falun Gong, una propuesta bipartidista que busca sancionar a todos aquellos involucrados en la sustracción forzada de órganos patrocinada por el régimen chino. El proyecto de ley también busca la creación de una política estadounidense para evitar colaborar con China en el área de trasplantes de órganos. Y más recientemente, el 3 de julio, el senador Bob Menendez de Nueva Jersey pidió al régimen chino que detenga inmediatamente la persecución a Falun Gong. Dijo, y cito, decenas de miles de ciudadanos chinos fueron perseguidos, arrestados, encarcelados, torturados y obligados a trabajar solo por sus creencias espirituales. Además, hay acusaciones de sustracción forzada de órganos. Y conforme el caso de Pei Ming-chen se hace público, los miembros del Congreso presionan con más fuerza al régimen chino para que detenga su persecución a Falun Gong y la sustracción forzada de órganos. Reportando desde Washington, D.C., Jack Bradley, NTD Noticias. Chen recién pudo confirmar que le quitaron parte del pulmón y del hígado tras huir a Estados Unidos en 2020. Fue luego de hacerse exámenes físicos. Cuando lo obligaron a someterse a una operación en 2004, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tras la intervención, fue enviado de nuevo a prisión, donde un guardia le dijo que lo sometieron a una operación de trasplante. El guardia estuvo en el hospital y escuchó hablar a una enfermera. Chen dijo que no tenía ningún problema físico antes de la operación, pero en prisión dijeron a su familia que su vida corría peligro y que era muy probable que muriera durante el procedimiento. ¿Saben una cosa? Nosotros venimos reportando este crimen desde hace años y es una de las razones principales por las que somos castigados o censurados en muchas plataformas de redes sociales. Sin embargo, preferimos seguir informando sobre el tema porque consideramos que una forma de que esta atrocidad se termine es dándola a conocer a cada vez más personas, hasta que llegue el punto de que sea imposible esconderla o negarla, y la presión pública impulse a nuestros gobernantes a presionar al régimen chino y a ponerlo contra la pared. Si yo entrara en detalles sobre lo que ocurre en estas mesas siniestras de operaciones y sobre cómo el régimen chino le sustrae los órganos a personas inocentes, este video o incluso este canal podría ser automáticamente eliminado. Así que no lo voy a hacer. Pero ustedes pueden leerlo en el artículo que les dejo aquí arriba o abajo. Y espero que lo hagan, porque es algo que nuestra conciencia no puede pasar por alto. No puedo decir más. Les dejo aquí arriba el artículo y también lo pueden encontrar abajo en la descripción del video. La administración Biden incluyó a otras 4 empresas en su lista negra por ayudar al ejército chino. El Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió el martes 2 empresas con sede en China y 2 con sede en el Reino Unido a su lista de restricciones comerciales. Esto significa que, sin obtener antes una licencia, las empresas estadounidenses no pueden vender nada a estas empresas incluidas en la lista negra. También significa que el gobierno estadounidense controlará más estrictamente cualquier trato comercial con las mismas. Según el Departamento de Comercio, las 4 empresas tienen vínculos con la Test Flying Academy de Sudáfrica. Allí es donde algunos pilotos chinos reciben formación de pilotos occidentales. El departamento añadió que el objetivo de las nuevas restricciones comerciales es impedir que los conocimientos técnicos estadounidenses entren a pilotos militares chinos. Por si fuera poco, el departamento también agregó otras 8 empresas chinas a su lista no verificada, lo que significa que Estados Unidos no está convencido de que se pueda confiar a estas empresas la tecnología y otros bienes estadounidenses.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El número de estudiantes estadounidenses que cursan estudios en China descendió drásticamente. Antes de la pandemia se estimaba que había unos 11.000. Ahora se manejan cifras como 800 o cerca de 1.000. Antes de la llegada de COVID, China era el destino de estudios en el extranjero más popular para los estudiantes estadounidenses fuera de Europa. Pero después de que China levantara sus restricciones por la pandemia, los estudiantes tardaron en volver. Las relaciones entre China y Estados Unidos también se endurecieron desde entonces. El Departamento de Estado incluso instó a los estadounidenses a reconsiderar sus viajes a China, porque podrían ver bloqueada su salida del país. El año pasado, una organización de defensa de los derechos humanos se calculó en más de 200 el número de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el país comunista. El líder chino Xi Jinping afirma que China está dispuesta a invitar a 50.000 jóvenes estadounidenses a visitar el país en los próximos 5 años. El comentario se produjo tras su reunión con el presidente Biden en California el pasado noviembre. En enero, Beijing ofreció a 24 estudiantes de secundaria de Iowa un viaje a China con todos los gastos pagos. Pero las tensiones entre ambos países siguen siendo elevadas. El fin de semana, Estados Unidos deportó a 116 ciudadanos chinos y en junio, 4 profesores universitarios estadounidenses fueron apuñalados en un parque del noreste de China. Y los comerciantes de un condado del sur de China se enfrentan a pérdidas devastadoras tras las fuertes lluvias e inundaciones que asolan sus ciudades. Dicen que nadie les advirtió de lo que estaba por pasar. Esta propietaria de una tienda de la provincia de Hunan, en el sur de China, se dedica a limpiar los escombros tras las fuertes lluvias e inundaciones que devastaron su papelería este miércoles. Dice que no recibió ningún aviso para trasladar sus mercancías y se pregunta cómo podrá sobrevivir su familia en esta situación. Las fuertes lluvias que azotaron algunas zonas de Hunan a principios de esta semana provocaron que el nivel del agua de un río local alcanzara su cota más alta en 70 años. Las autoridades locales activaron el nivel máximo de respuesta de emergencia. La propietaria de este restaurante dijo que tuvo que huir antes de que fuera imposible salir. Ahora, con su negocio inundado, dice tener el corazón roto y no saber cómo mantendrá a sus hijos. En Changsha, la capital de Hunan, se espera que los ríos Jian y Laodao alcancen niveles máximos peligrosos para estos días, según informaron los medios de comunicación estatales. Existe una amenaza creciente a pocos kilómetros de Estados Unidos. Imágenes satelitales muestran a Cuba ampliando instalaciones de espionaje y un nuevo informe dice que podrían servir como oídos para China si el régimen se hace con ellas. El Tesoro estadounidense está haciendo todo lo posible para cortar el flujo de dinero que alimenta el tráfico de fentanilo. 2 chinos y un mexicano fueron sancionados por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El sur de China sigue sufriendo graves inundaciones. Numerosos ríos se desbordaron alcanzando su nivel más alto en 70 años. Cientos de miles de personas fueron evacuadas. Y se cierra un paso para los inmigrantes ilegales chinos que intentan entrar en Estados Unidos. Panamá acaba de firmar un acuerdo con Washington para ayudar a reforzar la frontera sur estadounidense. Bases de espionaje que podrían intervenir las comunicaciones militares de Estados Unidos se están expandiendo a pocos kilómetros del país. Un nuevo informe dice que Cuba mejoró significativamente estas instalaciones y obtener acceso a ellas podría ser una gran ventaja para China. Un funcionario de la administración Biden dijo que China espía a Estados Unidos desde Cuba desde 2019. No está claro si la base de espionaje china se encuentra entre los 4 sitios identificados en el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Cuba es un lugar privilegiado para el espionaje. Está a 160 kilómetros de Florida y cerca de 7 instalaciones militares de Estados Unidos.
Eso incluye centros de lanzamientos espaciales, el cuartel general del Mando Sur de Estados Unidos y bases navales y aéreas. La inteligencia estadounidense afirma que Beijing busca una instalación militar en Cuba, y según exfuncionarios de inteligencia estadounidenses, el acceso a una instalación de espionaje en Cuba podría hacer que Beijing fuera más capaz de identificar objetivos para atacar en Estados Unidos, en caso de conflicto. Un puesto de escucha descubierto anteriormente se encuentra cerca de El Salao, Cuba. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales descubrió que su construcción comenzó en 2021. Una vez terminado, podría utilizarse para vigilar las comunicaciones desde una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, a solo 112 kilómetros de distancia. Obtener acceso a este puesto de avanzada sería un gran impulso para los esfuerzos de espionaje chinos. Imágenes satelitales muestran un edificio de control y los cimientos para 16 antenas verticales a su alrededor. Cuba tiene un historial de albergar operaciones de espionaje contra Estados Unidos. Los soviéticos construyeron una base de espionaje en Cuba durante la Guerra Fría y Putin cerró la instalación a principios de los años 2000. El país comunista está sumido en una crisis económica. China presta ayuda a Cuba y está dispuesta a condonar parte de su deuda. El Departamento del Tesoro está poniendo el punto de mira en el tráfico de fentanilo. Su objetivo es golpear el flujo de dinero que sustenta el comercio ilegal. Persiguiendo estos esfuerzos, sancionó a 12 chinos por presunto lavado de dinero para el infame cartel de Sinaloa. Miremos los detalles. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a 2 chinos y un mexicano por presunto lavado de dinero en Sinaloa, el cartel de la droga responsable en gran medida de la crisis del fentanilo que se cobra decenas de miles de vidas en Estados Unidos. Uno de los acusados, llamado Peggy Tong, viajó supuestamente a México hace 4 años para firmar contratos para lavar dinero del cártel. Los 2 acusados chinos siguen en China, ambos forman parte de una organización china de lavado de dinero con sede en Estados Unidos. En los últimos años, el número de grupos de este tipo es cada vez mayor. El Departamento de Justicia acusó a los 2 chinos junto con otras 22 personas en junio. Algunos de los acusados son socios de cárteles y otros son miembros de corredores de divisas chinos. El Departamento de Justicia los acusó de lavar $50 millones en beneficios del narcotráfico. Pasemos ahora al sur de China, donde las inundaciones, los corrimientos de tierra y el aumento del nivel de los ríos, algo que no se veía desde hace décadas, están causando estragos. Las lluvias torrenciales están provocando inundaciones y corrimientos de tierra en el sur de China, amenazando la vida de millones de personas. En la provincia de Hunan, los ríos alcanzaron su nivel más alto en 70 años. Las carreteras locales se convirtieron en ríos y las embarcaciones reemplazaron a los automóviles para navegar por la zona. En un condado, más de 340.000 residentes fueron evacuados. Los meteorólogos dicen que esperan que las lluvias torrenciales amainen este miércoles en los tramos medio y bajo del río Yangtze. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo migratorio para cerrar la brecha del Darién, un paso traicionero por la selva que conecta Colombia y Panamá, y es una ruta clave para los inmigrantes que esperan llegar a Estados Unidos, incluidos los procedentes de China. El nuevo presidente de Panamá juró su cargo el lunes y afirmó que su país dejará de ser un lugar de tránsito para la inmigración ilegal. Esto es lo que sabemos. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tomó posesión el lunes prometiendo frenar la inmigración ilegal. En parte porque no existe. Hoy, en otro contexto, la cifra de los inmigrantes ilegales que pasan por el Darién estremecen. Además, los delincuentes internacionales usan esta región como su base de operaciones.
Apelaré a la solidaridad internacional respecto de la causa que genera el problema y buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo con los Estados Unidos, que es el destino final. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Mulino firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos tras el discurso. En el acuerdo, Estados Unidos se compromete a sufragar los costos de repatriación de los migrantes que entren ilegalmente en Panamá. El memorando también dice que Estados Unidos apoyará a Panamá con equipos, transporte y logística para hacer cumplir las leyes de inmigración. El gobierno panameño afirma que el memorando permite cerrar el paso a la inmigración ilegal a través de la brecha del Darién. La región montañosa de la selva tropical conecta Sudamérica y Centroamérica y es una ruta peligrosa para los migrantes que esperan llegar a Estados Unidos. Según el Servicio Nacional de Inmigración de Panamá, más de 500.000 de personas cruzaron el corredor el año pasado, la mayoría procedentes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Este año ya cruzaron más de 190.000 personas. Mulino también prometió el lunes impulsar el empleo y el crecimiento económico al tiempo que aborda la deuda de Panamá. Más de 600 millones de dólares en precursores de éxtasis procedentes de China fueron incautados el lunes en un aeropuerto italiano. El cargamento pesa más de 6 toneladas y contiene material suficiente para producir más de 60 millones de pastillas de MDMA. Según la policía italiana, se detuvo a 2 ciudadanos chinos en Holanda y se está investigando a un empresario italiano en Milán. El cargamento iba destinado a una empresa con sede en Milán antes de dirigirse a Holanda. Los envíos ilegales de drogas chinas también figuran en las listas de vigilancia de Estados Unidos. En abril, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense incautó más de 450 kilos de precursores de drogas procedentes de China. El tipo de polvo encontrado puede utilizarse para fabricar metanfetamina y cocaína. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.